El sol aún no era visible, pero su llegada era un calor en el lejano borde del mundo, la promesa del horno que estaba por llegar. En el grisáceo amanecer, los hombres se movían como fantasmas a través de la pálida luz, sus cuerpos ya resbaladizos por una película de sudor bajo sus equipos. La llamada había llegado y rasgó la mañana. La rutina del campo de tiro, el olor a latón y pólvora quemada, el ritmo fácil del músculo y la memoria. Todo eso se había roto y desaparecido. 8 de ellos. 8 convictos fugados de la penitenciaría estatal a 100 millas al sur. Hombres sin nada que perder y un largo camino por recorrer. Se habían atrincherado en un lugar llamado Mansión Blackwood, un nombre antiguo en un mapa antiguo, y habían tomado a una familia, un granjero, su esposa y sus hijos de un rancho cercano. 5 almas atrapadas en las fauces de la desesperación de otro hombre. El capitán observaba a sus hombres, no hablaba. Los veía revisar los sellos de sus máscaras de gas y las recámaras de sus fusiles, el deslizamiento de un cargador en una pistola, el clic de una hebilla. Esos eran los únicos sonidos, la silenciosa letanía de la preparación para un mundo de ruido y violencia. Una tensión diferente flotaba en el aire. Ya se habían enfrentado a hombres acorralados antes, a locos y asesinos. Pero 8 era un número que tenía peso. 8 hombres desesperados significaban 8 oportunidades para un error, 8 puntos de fallo. Las matemáticas eran simples y brutales. En el linde del bosque se trazó la primera línea. Coches patrulla de la oficina del sheriff del condado estaban aparcados con las luces apagadas, sus motores al ralentí en el creciente calor. Bloqueaban los caminos de tierra que conducían a la finca. El sheriff estaba junto a su coche, un hombre corpulento con el rostro cansado, masticando un puro apagado. Sus informes al puesto de mando móvil eran cosas escuetas, fragmentos de nada. La casa estaba ahí fuera, en algún lugar más allá de los árboles, una masa negra contra un cielo que se agrisaba. No podía verla. El bosque era demasiado espeso, un nudo de robles y pinos que se tragaba la luz y el sonido. Enviaron un pequeño dron de reconocimiento. La máquina se elevó con un susurro de aspas y voló hacia la línea de árboles. Y entonces la pantalla en la parte trasera de la camioneta se llenó de nieve. Un chillido de estática y luego nada. El operador lo intentó de nuevo. Lo mismo. Negó con la cabeza. Algo ahí fuera se estaba comiendo la señal. Llegó el equipo de negociación de rehenes. 2 hombres con camisas impecables que ya estaban oscuras de sudor bajo los brazos. Montaron su equipo, una línea telefónica, un altavoz. Encontraron un número para la casa. Llamaron. Durante mucho tiempo, solo se oyó el sonido del tono de llamada resonando en el puesto de mando. Luego, una voz, áspera y cruda. La negociación comenzó, una danza de palabras de 2 horas. La voz de la casa era arrogante. Exigía cosas. Un vehículo blindado, $1 millón en efectivo, un camino despejado hasta la frontera mexicana. La voz del negociador era tranquila, una piedra lisa en un río de furia. Hizo promesas que no podía cumplir. Compró tiempo. Y entonces la línea se cortó. No fue un cuelgue, sino un simple cese de la conexión. Volvieron a llamar. Sin respuesta. Les llamaron por el altavoz. El sonido fue engullido por los árboles. No hubo respuesta. Ningún disparo. Ningún grito. Solo el silencio de la casa. El equipo de armas y tácticas especiales estaba en el puesto de mando móvil, a 1 milla del linde del bosque. El capitán estaba de pie ante una gran pantalla. En ella había viejos planos de la mansión y fotos de satélite que solo mostraban un tejado oculto en un mar de verde. Leyó los informes de los patrulleros. Retazos de información que no le decían nada. Una casa de la época victoriana, grande. Muchas habitaciones, un sótano, un ático. La familia tomada como rehén se apellidaba Henderson. Un granjero llamado John, su esposa Mary, 3 hijos. Sin vínculos criminales, sin grandes riquezas.
Simplemente estaban en el lugar equivocado cuando el mundo se torció. El motivo estaba claro. Los convictos necesitaban un lugar donde esconderse y un escudo tras el que ocultarse. 2 horas. El silencio se estiró hasta volverse quebradizo, un peso físico en el puesto de mando. Los hombres de la Oficina Federal de Investigación conferenciaban con el sheriff, sus rostros sombríos. 2 horas de silencio eran un veneno que se filtraba en la mente, engendrando imágenes de convictos durmiendo, de planes detallados que se trazaban, de una matanza ya hecha y terminada hacía mucho. El no saber era la peor parte. En la parte trasera del camión blindado, cada hombre del equipo de armas y tácticas especiales estaba sentado con sus propios pensamientos. Veía los rostros de los niños que nunca había conocido. Representaba la violencia venidera en el teatro de su cráneo. La brecha, la entrada, el primer contacto, los gritos y los disparos. Los hombres de rostro adusto bajo el zumbido de las luces fluorescentes llegaron a su consenso. La conversación había terminado. El riesgo para los rehenes era absoluto. El radio del capitán crepitó con una sola frase: luz verde para el asalto. El objetivo era simple: entrar en la casa, neutralizar todas las amenazas, rescatar a los rehenes. Las reglas de enfrentamiento eran aún más simples. Si un arma apuntaba a un rehén o a un oficial, tenías autorización para disparar. No habría vacilación, no habría segundas oportunidades. Los hombres se levantaron como uno solo. Una última comprobación. Los fusiles automáticos con sus miras de punto rojo y láseres infrarrojos. Las pistolas ajustadas en sus fundas. Las granadas aturdidoras colgando de sus chalecos. Las cargas de apertura. Los botiquines de primeros auxilios individuales sujetos a sus blindajes. Cada hombre comprobó su radio, su micrófono de garganta. El capitán los reunió, su voz baja y áspera. Repasó el plan de nuevo, los sectores de fuego, el orden de entrada, las contingencias. Sus palabras eran pocas pero pesadas. Llevaban el peso de las vidas en esa casa y las vidas de los hombres que estaban ante él. Luego solo quedó el sonido del motor del camión y la sensación de la carretera moviéndose bajo ellos, hacia el oscuro bosque. El dedo del capitán trazó las líneas y flechas del plan alfa en la pantalla brillante dentro del puesto de mando móvil. El elemento principal, 8 hombres, entraría por la puerta principal, una pesada puerta de roble, por lo que parecía. El especialista en brechas colocaría una carga y volaría la cerradura. El hombre de punta seguiría a la explosión con una granada aturdidora. El resto del equipo se vertería tras ella, una inundación de blindaje negro y acero. Al mismo tiempo, el grupo Bravo, 4 hombres incluido el francotirador del equipo, se movería por la parte trasera. Entrarían por una puerta de la cocina con un retardo de 5 segundos. La idea era atrapar al enemigo en un fuego cruzado, sembrar la confusión y el caos en los primeros segundos críticos, atacar desde 2 direcciones a la vez y colapsar la casa hacia adentro sobre sí misma. Los roles estaban grabados en piedra, tallados por años de entrenamiento. Miller era el hombre de punta. Sería el primer hombre en cruzar la puerta. Su trabajo era ver qué había allí y matarlo si era una amenaza. Davis era el especialista en brechas. Llevaba las herramientas de entrada, las cargas, el mazo, la palanca. El resto eran fusileros. Su trabajo era cubrir los ángulos, adueñarse del espacio. Cortés era el médico. Llevaba sangre y vendas en lugar de munición extra. El capitán estaría en medio del elemento principal, un punto de mando en la tormenta. Miró a cada hombre. Muévanse rápido. Muévanse en silencio. Revisen sus esquinas. Nada de héroes. Trabajamos como uno solo. Su voz era plana, una herramienta para transmitir información. Nada más. Entonces, el mundo fuera del camión cambió. El aire se volvió pesado y húmedo. El cielo, que había sido de un gris pálido, se tornó del color de un moretón, un negro purpúreo y profundo. Las primeras gotas de lluvia golpearon el techo metálico del puesto de mando como grava arrojada. Luego fue un torrente.
un muro sólido de agua que emborronaba las ventanas y convertía el camino de tierra en barro. Con la lluvia llegó la niebla. No avanzó desde la distancia. Surgió del propio suelo, una espesa leche blanca que se aferraba a los árboles y se tragaba el mundo. La visibilidad se redujo a nada. La voz del francotirador llegó por la radio, un crepitar de estática e incredulidad. «Señor, no tengo visión del objetivo. No puedo ver la casa. Ni siquiera puedo ver el árbol junto al que se supone que debo estar. El mundo ha desaparecido». El plan estaba muerto. El capitán miró fijamente la pantalla brillante donde las líneas y flechas ya no significaban nada. Un plan para un día despejado era una tontería en un mundo ciego. No puedes proporcionar cobertura a lo que no puedes ver. Hizo la llamada. Equipo Bravo se reagrupa con Alfa. Entraremos todos por el frente. Un nuevo plan hecho sobre la marcha. Un mal plan, lo sabía. 12 hombres vertiéndose por una única puerta era un cuello de botella. Una zona de muerte perfecta para un enemigo preparado. Pero no había elección. El tiempo corría. El silencio de la casa les gritaba. El nuevo plan era el único plan. La tensión en el camión se intensificó. La lluvia y la niebla no eran solo clima. Eran una ventaja para el enemigo, una capa para una emboscada. Los 2 camiones militares blindados avanzaron, sus pesados neumáticos batiendo el barro. Se detuvieron en el linde del bosque donde habían estado los coches patrulla. A partir de aquí, era a pie. La rampa descendió con un siseo hidráulico. Los hombres salieron a la lluvia. Formaron una columna escalonada, moviéndose de árbol en árbol. El agua martilleaba sus cascos y goteaba de los cañones de sus fusiles. La niebla era un ser vivo. Se arremolinaba a su alrededor, ocultando al hombre de delante y al de detrás. El bosque estaba en silencio salvo por la lluvia. Ni pájaros, ni insectos, ni vida. Un bosque muerto bajo un cielo muerto. Llegaron al borde de la propiedad, una baja valla de hierro forjado carcomida por el óxido. Más allá, un jardín abandonado. Y más allá de eso, la casa. Era una forma oscura en la niebla, una silueta de tejados empinados y agudos gabletes que se alzaba como un diente podrido. Los hombres se desplegaron, tomando posiciones detrás de árboles gruesos y piedras caídas. Miraron la casa a través de las miras de sus fusiles. Las lentes estaban mojadas, la imagen se ondulaba. Las ventanas eran cuadrados negros, ojos vacíos. No había luz ni movimiento, pero la sensación de ser observado era una presión física en la nuca. Era algo que cada hombre sentía, un punto frío en el centro de su alma. La voz del capitán era un susurro en sus auriculares, un espectro en la máquina. Todos los equipos. A la espera, 1 minuto para la brecha. Las manos de los hombres fueron a sus fusiles. Un pulgar en un selector de seguridad. Un dedo descansando en el guardamonte. Se ajustaron los cascos. Oían su propia respiración, un sonido entrecortado contra el tamborileo de la lluvia. 30 segundos. El elemento principal comenzó a moverse. Fluyeron desde los árboles como agua negra, silenciosos, convergiendo en la gran puerta de roble al frente de la casa. El especialista en brechas se arrodilló. Sacó una carga de marco de su mochila. El capitán observaba desde el borde del porche, su mano levantada, lista para caer. El especialista en brechas colocó la carga contra la pesada madera de la puerta, un rectángulo de arcilla explosiva gris presionado alrededor de la cerradura y las bisagras. Trabajó con una practicada economía de movimiento, sus manos seguras y rápidas bajo la lluvia torrencial. Conectó el detonador y desenrolló el cable. Hizo una señal de pulgar hacia arriba y se fundió de nuevo en las sombras del porche. El equipo se aplastó contra los muros de piedra de la casa, una línea de formas negras preparadas para la violencia. La mano del capitán cayó. ¡Ahora! Un golpe sordo. No un estallido fuerte, sino un sonido profundo, como un puñetazo en las entrañas. La puerta de roble no se astilló.
Desapareció, arrancada de su marco y lanzada a la oscuridad del vestíbulo más allá. Miller ya se estaba moviendo. Lanzó una granada aturdidora a través del agujero recién hecho. ¡Vamos, vamos, vamos!, siseó el capitán en su micrófono. La granada estalló con un destello de luz blanca pura y un sonido que rasgó el aire. Un golpe físico de sonido y presión. El equipo se vertió a través de la entrada. Un torrente de hombres y armas. Se movieron con la geometría fluida de la larga práctica, cada hombre conociendo su sector, su arco de fuego. Se desplegaron en abanico por el gran vestíbulo, fusiles en alto, las miras barriendo las sombras. El hombre de punta cantó, despejado. La palabra apenas había salido de sus labios cuando el mundo enmudeció. No fue una ráfaga de estática en sus auriculares, sino un vacío repentino y absoluto, un hueco. El bajo siseo del canal abierto había desaparecido. El susurro de la respiración de los otros hombres había desaparecido. Solo había un silencio profundo e inquietante en sus oídos. El capitán pulsó su botón de transmisión. «Mando, aquí equipo Alfa, estamos dentro». Nada. Lo intentó de nuevo. «Mando, responda». El silencio fue su única respuesta. Sacó la tableta táctica de su chaleco. La pantalla mostraba un mapa, pero los puntos azules que marcaban la posición de sus hombres habían desaparecido. El sistema de posicionamiento global estaba muerto. La aplicación de la brújula en la pantalla era un borrón giratorio. Sacó una pequeña brújula analógica de una bolsa. La aguja tembló por un momento. Luego comenzó a girar salvajemente. Una astilla negra perdida y enloquecida. Encontraron la primera señal de problemas en el centro del vestíbulo. Una pesada mesa de caoba estaba volcada. Un jarrón de porcelana yacía hecho añicos en el suelo de mármol. Y en la pared, una mancha de algo oscuro. Una huella de mano de sangre seca arrastrada por el papel tapiz aterciopelado. Pero no había casquillos ni cuerpos de los caídos. El aire era denso y frío. Olía a polvo y a podredumbre húmeda y a algo más. Una dulzura tenue y empalagosa como de flores dejadas demasiado tiempo en un jarrón. Estaban aislados, desconectados del mundo. Uno de los hombres, un soldado más joven llamado Harris, regresó a la entrada abierta para comprobar la conexión con el mundo exterior. Puso la mano en el marco de la puerta. Intentó pasar. No pudo. Empujó contra una pared invisible y sólida. Empujó más fuerte, sus botas resbalando en el suelo de mármol. El espacio abierto de la entrada que daba a la lluvia y la niebla ya no era una salida. Era la imagen de una salida, una broma cruel. El hombre miró las ventanas, altos paneles de vidrio que flanqueaban la puerta. Desde el exterior eran ventanas normales. Desde el interior eran negras y opacas, como obsidiana pulida. La niebla más allá de ellas no era una bruma arremolinada, sino una negrura sólida, parecida al alquitrán. No había salida. La casa los había dejado entrar. No los dejaría salir. Estaban en una caja. El pánico era una serpiente que vivía en las entrañas de cada hombre. El capitán la sintió removerse. Tenía que matarla antes de que pudiera atacar. Hizo una serie de señales de mano bruscas, a la antigua, como antes de las radios. Emparejarse, barrido del primer piso, buscar rehenes, buscar hostiles. Sabía lo que estaba pidiendo. Estaba enviando a sus hombres a ciegas a un lugar que no obedecía las reglas del mundo, sin apoyo, sin extracción, sin esperanza de rescate si las cosas salían mal. Vio la comprensión en sus ojos detrás de las viseras de sus cascos. Estaban solos, se movieron. Equipos de 2 hombres separándose hacia la penumbra. La casa era un laberinto de pasillos largos y oscuros y habitaciones de techos altos. Las tablas del suelo gemían bajo su peso. Cada sonido se magnificaba en el silencio antinatural. En un vasto comedor, una larga mesa estaba puesta para una comida que nunca se comió. Platos de comida se enfriaban. El café se enfriaba en tazas de porcelana. En una sala de estar,
Los efectos personales estaban esparcidos como si los dueños se hubieran ido a toda prisa. Pero no había nadie, ni una sola alma viviente. La casa era inmensa, más grande por dentro que por fuera. Los planos que había estudiado eran una mentira. Los pasillos se retorcían de formas que no debían. Las puertas se abrían a habitaciones que no estaban en los planos. No estaban solo en una casa, estaban en una trampa, una cosa cuidadosamente construida de madera y yeso y malicia. Y apenas estaba empezando a jugar con ellos. Estaban despejando una biblioteca, una habitación de altas estanterías llenas de libros podridos. El aire olía a papel y cuero en descomposición. Uno de los hombres, el cabo Jenkins, se detuvo. Se quedó perfectamente quieto, con la cabeza ladeada. Levantó una mano, alto. Los demás se congelaron. ¿Qué es?, articuló en silencio el hombre a su lado. Jenkins se tocó la oreja. Un susurro. Le indicó por señas. «Justo aquí». Señaló el aire junto a su cabeza. Los otros hombres no oyeron nada. Solo el goteo de agua en algún lugar profundo de la casa y el sonido de su propia sangre en sus oídos. Jenkins sacudió la cabeza como para aclararla. Miró a los demás, con los ojos muy abiertos. «Nervios», señaló. «Solo nervios». Pero la semilla estaba plantada, una pequeña y fría semilla de duda. El equipo siguió adelante, pero sus pasos eran más lentos ahora, sus cabezas en un constante giro. Miller, el hombre de punta, estaba al final de un largo pasillo. La luz de su linterna montada en el fusil cortaba un cono afilado a través de la oscuridad. En el extremo del pasillo, una sombra se movió, un destello de movimiento. Una forma oscura que se lanzó de una puerta a otra. «Contacto», señaló, su cuerpo tensándose. El equipo se aplastó contra las paredes, armas listas. Avanzaron por el pasillo en un lento y metódico avance. La formación fluyó hacia la puerta donde la sombra había desaparecido. Llegaron a la habitación. Miller abrió la puerta de una patada. El equipo se vertió dentro, vacía. Era un pequeño dormitorio, una cama individual, un armario, una ventana tapiada desde el interior con pesados tablones y clavos oxidados. No había salida, nada había sido perturbado. El polvo en el suelo era espeso y uniforme. La sombra había estado allí, y ahora no estaba. Entonces lo oyeron, un sonido que cortó el silencio de la casa, un niño llorando. Era débil e intermitente, un sollozo suave y desesperado. Venía de arriba. Era la primera señal de vida que habían encontrado. Tenía que ser uno de los niños rehenes. El sonido tiraba de ellos, un anzuelo en el corazón de cada hombre allí. El capitán tomó una decisión. Una mala. Sabía que era un error táctico, pero el sonido del niño llorando se sobrepuso a su entrenamiento. Hizo una señal para que el equipo se dividiera. 6 hombres para continuar el barrido de la planta baja. Él llevaría a los otros 5 arriba, hacia el sonido. Dividir una fuerza en un entorno hostil sin comunicaciones era un pecado capital. Lo hizo de todos modos. El segundo grupo, moviéndose a través de un salón, encontró más sangre. En el suelo de lo que era una sala de juegos infantil, había huellas. Pequeños pies descalzos, estampados en sangre que todavía estaba húmeda y brillante. Las huellas conducían desde el centro de la habitación hasta una pared en blanco, y allí se detenían. No giraban, no se arrastraban, simplemente terminaban, como si la persona que las hizo hubiera caminado directamente hacia el yeso sólido. En el suelo, debajo del último par de huellas, yacía una pequeña muñeca. Su cara de porcelana estaba agrietada, sus ojos de botón arrancados, dejando 2 agujeros negros. El aire en la habitación era frío, un frío profundo de sótano que no tenía nada que ver con el clima exterior. La física de la casa se deshizo. La temperatura bajó tan bruscamente que los hombres vieron su aliento empañarse frente a sus caras. Las potentes linternas de sus fusiles comenzaron a parpadear. Los brillantes haces blancos se volvieron de un amarillo enfermizo, tenues,
y débiles. Uno de los hombres miró el reloj en su muñeca, un robusto reloj digital diseñado para el combate. La pantalla estaba congelada. Los números marcaban las 4:32 de la mañana, el momento exacto en que habían irrumpido por la puerta principal. El tiempo se había detenido para ellos. Los sonidos se volvieron más audaces. Ya no eran solo susurros. La risa de una mujer burbujeó desde el suelo de un comedor vacío. Un fuerte estruendo de muebles volcándose provino de una habitación de arriba, una habitación que acababan de despejar y encontrar vacía. La acústica estaba mal. Los sonidos no hacían eco. Eran íntimos, personales, como si estuvieran ocurriendo dentro de sus propias cabezas. No eran ruidos aleatorios, eran una actuación, un espectáculo montado para su beneficio. La disciplina que mantenía unido al equipo comenzó a deshilacharse por los bordes. Los hombres miraban por encima de sus hombros. Sus campos de tiro se superponían o dejaban huecos. La tensión constante era una piedra de amolar que los desgastaba. La falta de cualquier explicación racional era un ácido corrosivo que devoraba su cordura. El capitán lo veía en el blanco de sus ojos, el ligero temblor en sus manos. Esto no era un tiroteo. No era algo que pudieran resolver con una bala. Esto era un ataque a la mente misma. Intentó restaurar el orden con gestos bruscos y una mirada que había acobardado a hombres curtidos. Pero aquí, en esta casa, su autoridad era solo otra cosa que romper. El miedo era ahora una entidad viva, el 13º miembro de su equipo, y estaba tomando el control. El hombre de punta, Miller, era un joven, pero tenía los ojos viejos de alguien que había visto demasiado en las altas montañas de Afganistán. Se movía con una gracia felina nacida de caminar por lugares que lo querían muerto. Estaba despejando un dormitorio principal en el 2º piso. Una cama con dosel cubierta de encaje podrido. Un tocador con un espejo empañado. Barrió la habitación con su luz. En la esquina más alejada, junto a un alto armario, había una figura. No era uno de los convictos. Era un anciano, delgado y encorvado, vestido con la sencilla túnica y pantalones de un granjero de Kandahar. Era el hombre al que Miller había disparado 2 años atrás en un camino polvoriento a las afueras de un pueblo. Un caso de identidad equivocada. Un granjero que llevaba una azada sobre el hombro al atardecer. Miller había visto la forma y el destello del metal y había disparado. Ahora el granjero estaba allí. Su rostro era una máscara de gentil tristeza. Sus ojos eran pozos negros y vacíos. No hablaba, solo miraba. Miller gritó, un sonido crudo y desgarrador que no era humano. Levantó su fusil. Su compañero, un hombre llamado Chen, agarró el cañón y lo empujó hacia el techo justo cuando Miller disparó una ráfaga de 3 rondas. Las balas rasgaron el yeso del techo, cubriéndolos de polvo y escombros. «¡Está aquí!», chilló Miller. «Está justo ahí, lo vi». Chen lo sujetó con fuerza. «No hay nadie ahí, hombre. No hay nadie ahí». Pero Miller se había ido. Se debatía y luchaba. Sus ojos fijos en la esquina vacía. Ya no estaba en la casa. Estaba de vuelta en ese camino polvoriento con el sol poniente y el olor a cabra y el sabor cobrizo de su propio error. En otra ala de la casa, Cortés, el médico, estaba revisando un baño. Los azulejos estaban agrietados y manchados, los accesorios verdes de cardenillo. Miró en el espejo del botiquín y la vio. Su esposa, Sara, había muerto en un accidente de coche en una carretera resbaladiza por la lluvia un año atrás. Un conductor borracho había cruzado la línea central. Cortés había estado de servicio esa noche. Él había sido quien la declaró muerta en la escena. Ahora estaba en el espejo. Llevaba el vestido blanco del día de su boda. Le sonreía. Una pequeña sonrisa triste que le rompió el corazón de nuevo. Levantó la mano y la presionó contra el interior del cristal. Al otro lado del espejo, su rostro estaba surcado de sangre y su vestido estaba rasgado. Del fondo del botiquín cayó una sola gota de agua, luego otra. Golpearon el lavabo de porcelana con un sonido como de llanto.
Cortés era un hombre de ciencia. No gritó. Apretó los ojos y sacudió la cabeza. Gas, pensó. Algún tipo de alucinógeno bombeado al aire, infrasonido. Algo para revolver el cerebro. Intentó aferrarse a una explicación racional, pero ningún gas podía saber sobre un granjero en Afganistán. Ninguna onda de sonido podía conjurar la imagen de su esposa muerta con su vestido de novia. El ataque era demasiado específico, demasiado personal. Era un bisturí cortando las partes más blandas de su memoria. Mientras Chen intentaba calmar al histérico Miller, el hombre que les cubría la espalda en el pasillo desapareció. Se llamaba Rodríguez. En un momento estaba allí, cubriendo la retaguardia. Al siguiente, se había ido. No hubo sonido, ni lucha, ni grito de auxilio. Solo un espacio vacío en el oscuro corredor. Su linterna montada en el fusil yacía en el suelo, su haz apuntando hacia el techo como un foco solitario. El pánico que había sido una serpiente en las entrañas era ahora un lobo en la garganta. Las visiones se extendieron como un contagio. Otro hombre vio un enjambre de ratas salir de una grieta en la pared, sus ojos brillando en rojo y sus dientes castañeteando. Otro vio la aparición de su hermano menor, que se había ahogado en un lago cuando eran niños, de pie en una bañera inundada, haciéndole señas con una mano anegada. La casa encontró la herida secreta en cada hombre y metió un dedo sucio en ella. Encontró su culpa y su dolor y sus miedos más profundos y los hizo reales. El equipo se rompió. La cuidadosa estructura de entrenamiento y disciplina se hizo añicos en una docena de pedazos de terror individual. Un hombre soltó su fusil y corrió gritando por un pasillo hasta que la oscuridad se lo tragó. Otro se acurrucó en posición fetal en una esquina, balbuceando para sí mismo. El capitán gritaba órdenes que ya no se oían. Intentó agarrar a sus hombres, sacarlos del borde del abismo, pero sus ojos estaban desorbitados y sin ver. Estaban perdidos en sus propios infiernos privados. Ya no era un comandante. Era un testigo del colapso total y absoluto de su mundo. El capitán gritó a las espaldas de sus hombres que huían, tratando de sacarlos del abismo con la fuerza de su voz. Oyó un sonido detrás de él, un sonido frío y familiar, el susurro del cuero sobre el cuero, y luego una voz que le heló la médula de los huesos. «Lo has vuelto a estropear todo, muchacho inútil». Se giró. Al final del largo pasillo estaba su padre. No era un fantasma, era sólido y real. Llevaba una vieja camiseta interior y pantalones gastados. En sus manos, enrollaba lentamente un grueso cinturón de cuero, el cinturón que había usado con el capitán cuando era niño. Para un hombre que se había enfrentado a disparos y bombas, que había caminado por los rincones más oscuros de la depravación humana, esta imagen era la forma más pura de terror. Los recuerdos que había enterrado durante 30 años bajo capas de disciplina y rabia y deber, volvieron rugiendo. El olor a whisky en el aliento de su padre, el escozor del cuero en su espalda, la sensación de ser pequeño e indefenso. El hombre que comandaba un equipo de operadores de élite había desaparecido. En su lugar había un niño de 10 años, paralizado por un miedo que creía haber superado. La figura de su padre dio un paso hacia él, su rostro una máscara de fría decepción. «Siempre supe que no llegarías a nada», siseó. La voz no estaba solo en el pasillo. Estaba dentro de la cabeza del capitán. «Mírate, jugando al soldadito. Tus hombres están muriendo por tu culpa, porque eres débil. Siempre lo fuiste». Cada palabra era un golpe físico. El capitán retrocedió tropezando. Su equipo táctico de repente un disfraz barato, su autoridad una broma. El pasillo a su alrededor comenzó a cambiar. El papel pintado desconchado de la mansión se disolvió y fue reemplazado por el desvaído patrón floral de la casa de su infancia. La luz de gas de la mansión parpadeó y se convirtió en la bombilla amarilla desnuda del pasillo donde solía esconderse. La realidad de la casa se dobló y se rompió para crear un escenario perfecto para su pesadilla personal. Intentó levantar su fusil,
Sus brazos eran de plomo. Sus manos no obedecían. La figura de su padre levantó el cinturón. La correa de cuero hizo un silbido al cortar el aire. En ese último instante, antes de que el golpe cayera, algo más rompió el miedo. No el coraje, no el heroísmo. Fue el recuerdo del juramento que había hecho, la promesa que había hecho a sus hombres. Una punta pura y caliente de furia atravesó la fría niebla de su terror. No gritó de miedo, rugió de rabia. Forzó sus brazos hacia arriba, apretó el gatillo. El fusil se encabritó contra su hombro. Disparó una y otra vez. Las balas atravesaron la aparición sin efecto, pero la pura violencia de su rechazo hizo que la imagen parpadeara y se desvaneciera. Como una mala proyección, vaciló y luego se disolvió en la penumbra. El capitán estaba de rodillas, jadeando. El pasillo era solo un pasillo de nuevo, viejo y polvoriento y oscuro, y vacío. Estaba solo. Miró a su alrededor. No podía recordar a dónde se habían ido los otros hombres. Intentó llamar sus nombres: Miller, Chen, Cortés. Los nombres eran solo sonidos. No tenían rostros asociados. El trauma de la visión y el acto de luchar contra ella habían quemado partes de su memoria. Un interruptor en su mente se había disparado, dejándolo en una especie de crepúsculo. Pero una cosa permanecía. Un único pensamiento claro ardía a través de la niebla. Una pieza de la programación original que la casa no podía tocar. La misión. Los rehenes. Tenía que encontrar a los rehenes. Ese pensamiento era un ancla en el remolino de caos de su mente. Era lo único que quedaba. Se puso de pie. Su cuerpo le dolía. Su mente era una ruina. Comprobó el cargador de su fusil. Montó la corredera. Ya no era un capitán. Era un arma apuntada en una sola dirección. Comenzó a caminar hacia adelante, más profundo en la casa. Un hombre guiado por el eco de un propósito que ya no podía comprender del todo. Se movió a través de la casa, y la casa se movió contra él. Era una cosa activa y malévola ahora. Una puerta que abrió a un salón lo llevó de vuelta al mismo pasillo que acababa de dejar. Subió una gran escalera que crujía y gemía bajo sus botas, solo para encontrarse de nuevo en la planta baja, de pie al pie de las mismas escaleras. La geometría del lugar estaba rota. Era un laberinto diseñado por un dios loco. El norte era el sur, arriba era abajo. Los planos que había memorizado eran una ficción sin sentido. La casa estaba viva. Las paredes pulsaban con un ritmo lento y constante, como un corazón gigante. Pasó la mano por el papel pintado y lo sintió húmedo y flexible, como la piel. Formas se movían bajo la superficie. Los débiles contornos de rostros retorcidos en gritos silenciosos. Las tablas del suelo bajo sus pies se volvieron blandas y cedieron en algunos lugares, como si estuviera caminando sobre tierra apisonada. Se abrió paso a través de habitaciones abarrotadas de muebles antiguos, armarios descomunales y sillas cubiertas de polvo que habían estado allí durante un siglo, no solo desde que llegaron los convictos. El polvo era espeso y gris, como restos cremados. Encontró señales de sus hombres. Un cargador vacío sobre una alfombra persa. Un casco de combate con una grieta en forma de estrella en su visor, sobre la repisa de una chimenea. Una única huella de mano ensangrentada en el marco de una puerta, muy arriba, como si un hombre hubiera sido arrastrado a través de ella. Miró estas cosas con un extraño desapego. Eran artefactos de otro tiempo, pertenecientes a hombres que una vez había conocido. No sintió dolor ni miedo por ellos. Su mente los había amurallado. Se habían ido. Estaba solo. A través del opresivo silencio volvió a oír el sonido. El llanto del niño. Era más claro ahora, menos un sonido de terror y más un sonido de simple tristeza. No parecía un truco. Parecía la única cosa real en este mundo de ilusiones. Era un faro en la niebla, un único punto de referencia en un mundo que se había desanclado. Lo siguió.
El sonido venía de debajo de él, de debajo del suelo. Lo encontró en la cocina, una habitación por la que ya había pasado 2 veces sin verlo. Una pesada anilla de hierro empotrada en las tablas del suelo de madera. Era el tirador de una trampilla. No estaba en los planos. Se arrodilló y tiró. La puerta era pesada, levantándose con un gemido de bisagras oxidadas. Una oleada de aire frío lo bañó, oliendo a tierra húmeda y a tumbas. El llanto era más fuerte ahora, viniendo directamente del agujero cuadrado negro en el suelo. Se colgó el fusil al hombro y encendió la linterna montada en su casco. Pasó las piernas por la abertura y encontró el peldaño superior de una escalera de madera. El descenso fue hacia una oscuridad absoluta. El haz de su luz cortaba un pequeño círculo en la penumbra, iluminando paredes de piedra resbaladizas por la humedad y cubiertas de un fino moho verde. Grabados en las piedras había símbolos que no reconoció: espirales, líneas dentadas y toscas figuras de palitos. Cada paso hacia abajo era un paso más profundo en la tierra, un paso hacia la tumba. Llegó al fondo. La escalera terminaba en un suelo de tierra apisonada. En cuanto sus botas tocaron el suelo, el llanto cesó. El repentino silencio fue más impactante que lo había sido el sonido. Estaba en un gran sótano. Barrió el haz de su luz por el espacio. En el centro de la habitación había un grupo de figuras. Estaban sentadas en el suelo, con las cabezas inclinadas. Levantó su fusil lentamente, su pulgar encontrando el interruptor de seguridad. Estaba listo para una pelea. Estaba listo para cualquier cosa. El haz de su linterna los encontró. La familia, el granjero, la esposa, el adolescente y los 2 niños pequeños. Estaban sentados en el suelo de tierra en un grupo apretado, una sola unidad de miedo silencioso. Barrió la luz sobre sus cuerpos, buscando heridas. No había ninguna, ni sangre, ni ataduras, ni signos visibles de daño. Pero sus ojos estaban mal. Estaban abiertos, pero no veían. Miraban a un punto en la distancia media, a algo que no estaba allí. No reaccionaron a la repentina luz brillante. No reaccionaron a la aparición de un hombre armado para la guerra. El capitán escaneó el resto del sótano. Su entrenamiento tomó el control. Barrió las esquinas, las sombras detrás de los soportes de piedra de los cimientos. No había nada. Ninguna señal de los 8 convictos fugados. Ni armas, ni suministros desechados, ni casquillos vacíos. Solo las desnudas paredes de piedra, el suelo de tierra apisonada y la silenciosa familia en el centro de todo. Los convictos nunca habían estado aquí. Eran una historia contada para atraerlo a él y a sus hombres a este lugar. Se acercó. Mantuvo su fusil apuntando a la oscuridad que los rodeaba, pero bajó la voz. Le habló al hombre. «Está bien, ahora están a salvo. Soy de la policía. Estoy aquí para sacarlos». El granjero, un hombre corpulento de manos callosas, levantó lentamente la cabeza. Sus ojos eran lechosos y desenfocados. Miró a través del capitán, no a él, pero asintió. Un movimiento lento y mecánico. No habló. La mujer y los niños comenzaron a moverse. Se pusieron de pie con una extraña y fluida gracia, todos a la vez, como marionetas movidas por los mismos hilos. Su comportamiento estaba mal. En algún nivel lo sabía. Una familia retenida como rehén durante horas por 8 hombres violentos debería estar llorando, o gritando, o balbuceando de alivio. Deberían ser un desastre de trauma y emoción. Estas personas estaban tranquilas, demasiado tranquilas. Los niños no corrieron hacia él. La esposa no lloró. Simplemente se quedaron allí, esperando instrucciones. Su mente, marcada y maltratada por la caza, se negó a procesar lo incorrecto. Vio lo que esperaba ver. Rehenes en estado de shock, víctimas necesitadas de rescate. Su cerebro proporcionó el contexto que sus sentidos negaban. Notó pequeñas cosas, detalles que no encajaban. Sus ropas estaban limpias. Los vaqueros del granjero tenían un pliegue afilado. El vestido de la niña era blanco e inmaculado. Habían estado sentados en un suelo de tierra en un sótano húmedo.
pero no había ni una mota de barro en ellos. La observación se registró en una parte distante de su mente, una pequeña bandera roja en un campo de estática. La apartó. Tenía su objetivo. Tenía a los rehenes. Todo lo que importaba era sacarlos. Su memoria era una pizarra en blanco. No se preguntó dónde estaban sus hombres. No se preguntó qué había pasado con el resto del equipo. En su mente, solo había existido él. Él y la misión. Encontrar a los rehenes. Evacuar a los rehenes. Este vacío cognitivo era una piedad. Le impedía confrontar la verdad de sus propias acciones, de su propio fracaso. Pero también fue el cierre final de la trampa. Hizo un gesto con su fusil. «Síganme. Manténganse cerca». Obedecieron sin una palabra. Formaron una ordenada fila india detrás de él. El granjero, luego la esposa, luego los 3 hijos. Sus movimientos estaban perfectamente sincronizados. Sus pasos en el suelo de tierra no hacían ruido. El capitán se giró y los guió de vuelta a la escalera. Subió primero, su luz abriendo un camino hacia la oscuridad de la cocina. No miró hacia atrás. No vio las expresiones en blanco en los rostros de las personas que estaba llevando a la seguridad. No vio la inteligencia fría y antigua que lo observaba desde sus ojos vacíos. Salió del sótano y entró en la cocina. Se giró y ayudó a la familia a subir, uno por uno. Sus manos estaban frías y secas. Se movían con una plácida obediencia que era más inquietante que cualquier resistencia. Los guió desde la cocina, a través de los silenciosos pasillos de la casa, hacia la puerta principal. La puerta que había sido una pared sólida, ahora estaba ligeramente entreabierta. La empujó. Se abrió hacia adentro con un bajo gemido. Esperaba ver el jardín descuidado, los árboles empapados por la lluvia, la niebla expectante. No fue así. El mundo más allá de la puerta estaba mal. Era un bosque, pero no el bosque por el que habían venido. La niebla estaba allí, más espesa que antes. Una cortina blanca y sólida que silenciaba toda luz y sonido. Pero los árboles eran diferentes. Eran nudosos y retorcidos, sus ramas como dedos negros y esqueléticos que se extendían hacia el cielo. Crecían demasiado juntos, formando un muro claustrofóbico de madera y sombra. El aire estaba quieto y gélido. Dio un paso hacia el porche. No había huellas en el barro, ni las suyas, ni las de su equipo. El mundo que había dejado atrás había sido borrado. Intentó de nuevo con su radio, un gesto desesperado. «Mando, aquí, Alfa. ¿Me reciben?» El silencio en su oído era total. Tomó una respiración profunda para gritar, pero el aire espeso ahogó el sonido en su garganta. Su voz salió como un débil graznido que fue engullido por la niebla. Estaba perdido, absoluta y completamente. Se giró para mirar a la familia. Estaban de pie detrás de él en el porche, sus rostros impasibles. No mostraban sorpresa ante el paisaje alienígena, ni miedo ante los opresivos bosques. Simplemente esperaban. Su paciencia no era humana. Era la paciencia de una araña en su tela, la paciencia de un depredador, que sabe que su presa no tiene a dónde huir. Tenía que moverse. Quedarse quieto era morir. Tomó una decisión. Caminaría. Elegiría una dirección y caminaría hasta encontrar un camino o un punto de referencia o el borde de esta maldita niebla. Condujo a la silenciosa familia fuera del porche y hacia los bosques retorcidos. El suelo era blando y esponjoso bajo sus botas. El paisaje se repetía. Un bosquecillo de árboles esqueléticos, un matorral de espinas, un pequeño claro. Luego los mismos árboles de nuevo. Estaba caminando en círculo. El bosque era una cinta de correr que no llevaba a ninguna parte. El tiempo dejó de tener significado. Caminó durante 10 minutos o 10 horas. La luz nunca cambiaba. La niebla nunca se disipaba. El frío se le metía en los huesos. Un profundo cansancio comenzó a apoderarse de él. Era más que agotamiento físico. Era la lenta muerte de la esperanza. La niebla era un peso en su alma. Sentía que no estaba solo,
que algo se movía con ellos justo al borde de su visión, una forma en la bruma que reflejaba sus movimientos. Entonces lo vio. Un débil resplandor adelante, una mancha de luz en el muro gris de la niebla. Un amanecer. El alivio lo invadió, una ola tan poderosa que casi lo puso de rodillas. Había encontrado la salida. Aceleró el paso, sus piernas cansadas encontrando nuevas fuerzas. Instó a la familia a avanzar. Vamos, ya casi llegamos. La niebla comenzó a disiparse. La luz se hizo más fuerte. Atravesó las últimas volutas de niebla y entró en un pequeño claro. La luz era pálida y enfermiza, no la cálida luz de un verdadero amanecer. En el centro del claro había una figura. Estaba de espaldas a él. La figura se giró lentamente, y el último vestigio de cordura del capitán se hizo añicos. Era su padre, pero no la visión del pasillo. Esta cosa era un cadáver. Su piel era gris y rasgada. Sus ropas estaban podridas y cubiertas de tierra. Sus ojos no eran pozos vacíos. Brillaban con una tenue luz fosforescente. Una cosa que se había abierto camino fuera de la tumba. La visión del cadáver resucitado de su padre rompió algo profundo dentro del capitán. El último y delgado hilo de control se rompió. El entrenamiento disciplinado, los años de control, la identidad de un oficial de la ley. Todo fue consumido en una tormenta de puro terror y repulsión. Ya no era un soldado ni un capitán. Era un animal acorralado. Un niño aterrorizado enfrentándose al monstruo de debajo de su cama, hecho horriblemente real. «¡Aléjate de mí!», gritó. Las palabras un desgarro en el aire silencioso. Levantó su fusil, no al hombro para apuntar, sino desde la cadera para señalar. Apretó el gatillo y lo mantuvo presionado. El arma rugió, un torrente de metal caliente y ruido. Vació todo el cargador en la figura tambaleante. Las balas atravesaron la carne muerta, arrancando trozos de tela podrida y piel gris. La cosa se tambaleó. Levantó una mano como para protegerse de los golpes, y luego cayó hacia atrás y quedó inmóvil. En el momento en que el cadáver padre golpeó el suelo, el bosque estalló. Destellos de disparos florecieron en la niebla por todos lados. El agudo crujido del fuego de fusil. Las balas pasaron zumbando junto a la cabeza del capitán. Se clavaron en el árbol junto al que estaba, astillando la madera. El instinto se apoderó de él. Cayó al suelo, su mente un blanco vacío de instinto de supervivencia. Rodó detrás del grueso tronco de un roble nudoso. Sus manos se movieron solas, soltando el cargador vacío, metiendo uno nuevo en el brocal, montando la corredera. Los movimientos eran suaves y automáticos, la memoria muscular de 1000 simulacros. Se asomó por el borde del árbol. Los vio. Formas en la niebla, siluetas con equipo táctico negro moviéndose entre los árboles. Pero su mente no vio a sus hombres. El horror de la casa retorció su percepción. Vio demonios, monstruos con forma de hombres, sirvientes de la cosa que acababa de matar. Vio sus ojos brillantes, sus miembros retorcidos. Estaba emboscado, rodeado. Era la trampa final de la casa. Los años de entrenamiento surgieron a la vanguardia. No la parte sobre liderazgo y trabajo en equipo, sino la parte sobre matar. Se convirtió en una máquina de violencia. Saltó de detrás de su cobertura, disparó una ráfaga controlada de 3 rondas a una sombra en movimiento y volvió a agacharse. Se arrastró a una nueva posición a unos metros de distancia. Nunca dispares 2 veces desde el mismo lugar. Gritaba órdenes, pero eran para sí mismo. Fuego de supresión. Flanco izquierdo. ¡Cúbranme! Era un ejército de un solo hombre luchando una guerra dentro de su propia cabeza. No sabía que las figuras en la niebla eran los últimos supervivientes de su propio equipo, hombres tan perdidos y aterrorizados como él. Hombres que lo miraban y no veían a su capitán, sino a un monstruo, una criatura de la casa vistiendo su piel. Lo vieron abatir la visión de un ser querido o un demonio personal, y lo vieron como el enemigo. El tiroteo fue un bucle cerrado de locura, un círculo de fuego amigo alimentado por el terror sobrenatural.
Fue una batalla de expertos, un rápido y brutal ballet de la muerte. Eran profesionales entrenados para matar con una eficiencia despiadada. Sabían cómo moverse, cómo disparar, cómo usar la cobertura. Conocían las tácticas de los demás. Anticipaban los movimientos de los demás sin saber contra quién luchaban. El claro se convirtió en un osario. Destellos de disparos iluminaban la niebla en ráfagas estroboscópicas. El sonido húmedo de las balas golpeando la carne, los jadeos ahogados de los hombres moribundos. Todo terminó en minutos. Los disparos se apagaron y cesaron. Un silencio antinatural cayó sobre el claro, roto solo por el goteo de la lluvia desde los árboles muertos. El capitán se apoyó en su árbol, su aliento saliendo en jadeos entrecortados y desgarradores. Su hombro ardía. Una bala le había atravesado limpiamente el músculo. Otra le había rozado el muslo. Estaba sangrando, pero estaba vivo. Escaneó el claro. Las formas oscuras en la niebla estaban quietas ahora, bultos inmóviles en el suelo del bosque. Había ganado. Había matado a los monstruos. El mundo parpadeó. Los árboles retorcidos y la niebla gris vacilaron como la calima en una carretera de verano. La enfermiza luz del amanecer se desvaneció. Parpadeó, tratando de aclarar sus ojos. La imagen tartamudeó y se rompió. El bosque se disolvió. No estaba en un claro. Estaba en un frío suelo de piedra. El olor a tierra húmeda y sangre derramada llenaba sus fosas nasales. Estaba en el sótano, el lugar donde había encontrado a la familia. Se incorporó sobre los codos, su cuerpo gritando en protesta. El mundo se enfocó y vio lo que había hecho. Estaban todos allí. Esparcidos por el suelo del sótano estaban los cuerpos, sus hombres, Miller y Chen y Cortés y todos los demás. Sus equipos tácticos negros estaban acribillados a balazos. Sus miembros estaban enredados en las torpes posturas de la muerte súbita. Sus rostros detrás de sus viseras destrozadas eran máscaras congeladas de agonía y confusión. Y mezclados entre ellos estaban los otros, los 8 convictos fugados, sus ropas baratas rasgadas y ensangrentadas. Habían estado todos aquí juntos. Se miró las manos. Estaban resbaladizas de sangre, la suya y la de otros. Todavía empuñaba su fusil automático. El cañón estaba caliente al tacto. El aire estaba espeso con el olor a cordita. Los ecos del tiroteo en el bosque eran los ecos del tiroteo en este sótano. Las visiones, el bosque, los monstruos. Todo era una mentira, una obra de teatro escenificada en su mente. No había estado luchando contra demonios. Había estado luchando contra sus propios hombres. Entonces los vio. La familia. Estaban en la esquina del sótano, intactos, ilesos por la tormenta de balas que había destrozado la habitación. No estaban acurrucados de miedo. No estaban mirando al vacío. Lo estaban observando a él. Sus expresiones ya no eran inexpresivas. Mientras sus ojos se encontraron con los de ellos, una lenta sonrisa se extendió por el rostro del granjero. Luego la esposa, luego los niños. Era la misma sonrisa en cada rostro, una amplia sonrisa depredadora. Era una sonrisa de triunfo, de malicia antigua y profunda. La sonrisa de un pastor que observa a sus ovejas masacrarse unas a otras en el corral. La verdad lo golpeó. Fue un golpe físico, una fuerza que le quitó el aire de los pulmones. No había habido una situación de rehenes, no había habido convictos desesperados. Él y sus hombres y los convictos no eran fuerzas opuestas. Todos eran solo piezas en un juego, eran el cebo y el entretenimiento. No los habían enviado a rescatar rehenes, los habían invitado a un festín. Y ellos eran la comida. La casa había usado sus miedos, su entrenamiento, sus propias identidades contra ellos. Los había convertido en los instrumentos de su propia destrucción. Y la silenciosa familia que había intentado salvar había sido la autora de todo. El conocimiento cayó sobre él como un edificio que se derrumba. Aplastó lo último de su fuerza. La pérdida de sangre de sus heridas era una marea que lo arrastraba hacia un mar frío. Sus piernas cedieron.
Se desplomó de rodillas en el suelo de piedra. El fusil se le escapó de los dedos entumecidos y resonó en el suelo. El sonido fue obscenamente fuerte en el repentino silencio. Levantó la cabeza para una última mirada. La familia estaba allí, sus sonrisas fijas y terribles. No eran humanos, ahora lo veía. Las cosas que llevaban los rostros de un granjero y su esposa e hijos eran antiguas y frías y hambrientas. En los ojos del niño más pequeño, vio una oscuridad que era más antigua que las piedras de la casa, más antigua que las colinas sobre las que fue construida. No se movieron hacia él, no lo necesitaban. Se contentaban con mirar, con saborear los momentos finales de su juego. El sótano comenzó a girar. Los bordes de su visión se oscurecieron. Los sonidos del mundo se volvieron distantes y ahogados, como si se oyeran desde debajo del agua. Vio los rostros de sus hombres, los hombres muertos en el suelo a su alrededor. Ahora recordaba sus nombres. Vio la sonrisa fácil de Miller durante una sesión informativa. Oyó los chistes tranquilos de Chen. Vio a Cortés mostrándole una foto de su hija recién nacida. Los recuerdos volvieron, claros y nítidos, y agonizantemente dolorosos. Era demasiado tarde, todo demasiado tarde. Cayó hacia adelante. Su casco golpeó la piedra con un golpe sordo. Su mejilla se presionó contra el suelo frío, resbaladizo con la sangre de sus amigos. Su aliento salió en un jadeo corto y entrecortado, y luego se detuvo. En el centro del suelo del sótano yacían los cuerpos de un equipo de armas y tácticas especiales y 8 convictos fugados. Y observándolos estaban las cosas que parecían una familia, su trabajo de la noche completo. Un sonido suave rompió el silencio. Una risa silenciosa y compartida de pura y simple satisfacción. Fue el último sonido en el sótano, pero ya no quedaba nadie vivo para oírlo. Llegó la mañana, la verdadera mañana. El sol salió caliente y brillante en un cielo despejado. La niebla se había ido, como si nunca hubiera existido. Los bosques alrededor de la mansión Blackwood eran solo bosques de nuevo, llenos del sonido de los pájaros y el susurro de la vida. Un segundo equipo se acercó a la casa. Ayudantes del sheriff del condado y un par de detectives estatales. Habían esperado durante el largo silencio, y su inquietud finalmente se había convertido en acción. Se movieron con cautela, sus manos en sus armas de servicio. Encontraron la puerta principal entreabierta. Entraron. La casa estaba quieta y silenciosa, pero no había señales de un tiroteo. El gran vestíbulo estaba polvoriento pero intacto. La mesa de caoba estaba en su sitio, el jarrón sobre ella intacto. No había sangre en el papel pintado, ni porcelana rota en el suelo. La casa era simplemente un viejo edificio vacío, polvoriento y silencioso y abandonado. Se movieron de habitación en habitación, sus botas resonando en los suelos de madera. No encontraron nada, ni cuerpos, ni casquillos, ni señal de que 12 hombres fuertemente armados hubieran estado alguna vez dentro. Uno de los detectives, un hombre con el pelo canoso y el rostro cansado, revisó el sótano. Encontró la puerta en la cocina, no una trampilla en el suelo, sino una simple puerta de madera que bajaba por un conjunto de escalones de piedra. Sacó su pistola y descendió a la penumbra, el haz de su linterna cortando la oscuridad. El sótano estaba vacío. El suelo era de tierra apisonada y piedra. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. No había cuerpos, ni manchas de sangre, ni armas. Nada. Era solo un sótano. Un viejo espacio vacío debajo de una vieja casa vacía. La desaparición del equipo de armas y tácticas especiales, los 8 convictos y la familia Henderson, se convirtió en un misterio estatal, una leyenda. Los investigadores rastrearon la casa y los bosques circundantes durante semanas. No encontraron nada. Ni huellas, ni rastros biológicos, ni rastro alguno. Era como si 13 personas y una familia de 5 simplemente hubieran dejado de existir. El expediente del caso se engrosó con informes que decían todos lo mismo. Sin pruebas,
sin pistas, sin explicación. Después de varios años, el caso se cerró oficialmente. La mansión Blackwood fue condenada y tapiada. Permaneció en su colina dominando los bosques, una forma oscura contra el cielo, un lugar del que se susurraba en los bares locales, un monumento a un vacío inexplicable. Años más tarde, en una noche sin luna, el sótano de la casa está oscuro y silencioso. Por un momento, un truco de la luz o de algo más hace que la oscuridad se una. Una imagen se forma en el centro de la habitación. Un hombre alto con el blindaje negro de un operador de armas y tácticas especiales. Es el capitán. Está en posición de firmes. Su rostro es inexpresivo y vacío. Sonríe una sonrisa delgada y terrible. De las sombras detrás de él surgen otras figuras. Miller, Chen, Cortés. Todos ellos. Se forman en una perfecta línea táctica. Todos sonríen la misma sonrisa vacía. Están en casa. Están esperando. La casa siempre tiene hambre y se queda con lo que atrapa.